de no rendirse, ¿verdad? Si hemos creído la palabra de Dios, pues no nos rindamos, ¿verdad? Sabemos que Dios es fiel y que Él sabrá cómo sacarnos adelante. ¿Cuándo sabemos eso, iglesia? Bendito sea nuestro Dios. Una persona que cree en la palabra de nuestro Dios va a afrontar cualquier dificultad y de cualquier tipo. Una persona creyente también le van a venir ese tipo de pruebas, ese tipo de dificultades, adversidades que quizás vamos a sentir que Dios nos ha dejado. Pero a pesar de eso, Dios nos recomienda confiar siempre en su palabra. Y para eso, hermano, necesitamos tener el ¿qué? La plena certeza y la seguridad de quién es nuestro Dios y qué es lo que nos ha prometido. Esa seguridad solo la puede proveer ¿quién? La confianza en Dios. Así debemos de confiar en el Señor. Por lo cual no debemos de rendirnos ante cualquier dificultad, ante cualquier adversidad. Los hombres de fe en la Biblia pasaron pruebas, pasaron dificultades, pero Dios describe que en los corazones de ellos había fe, había confianza, y por eso nunca se rindieron. Así es que, hermano, que nada lo vaya a usted a hacer caer, que nada vaya a usted poner de pretexto para decir, hermano, yo no me voy a congregar, las cosas no me salen como yo quiero, no era como yo pensaba. Nada de lo que nosotros pensamos va a salir conforme nosotros querramos, sin dificultades. Aquellos grandes inventores, para poder llegar a su máximo nivel en sus éxitos, hermanos, ¿qué tuvieron que hacer? No se rindieron. Sabían en qué habían creído, sabían lo que querían, y así debe de ser el cristiano. ¿Cuántos creyentes verdaderos habemos aquí? No nos rindamos entonces. Yo no sé qué prueba le va a llegar, o qué ya le vino, o qué está pasando, pero Dios le dice en esta noche que está con usted. Y si Él está con nosotros, entonces, hermano, no nos rindamos, porque Cristo no se rinde. ¿Cuántos sabemos eso? Isaac era el hijo de la promesa entre Abraham y Sara. Y al igual, hermano, que su padre pasó momentos difíciles, momentos de tribulación, momentos de angustia, tanto, hermano, que muchos de nosotros, cuando vienen esas adversidades, esos problemas, esa escasez, da ganas de salir corriendo. Pero ahí está Dios para animarnos, para darnos su palabra, y nosotros ¿qué tenemos que seguir? Creyendo. Vea lo que dice el versículo 1, capítulo 26 de Génesis. ¿Lo tenemos? Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días ¿de quién? De Abraham. Quiere decir que tanto Abraham como Isaac pasaron esta prueba. Y si estos hombres, que eran, hermano, hombres de fe, vivieron en un mundo similar al nuestro, aunque no había la tecnología de hoy, muchas cosas eran ortodoxas, pero ya había dificultades con las cuales muchos no hubiesen querido seguir al Señor. Mas sin embargo, amada iglesia, la palabra de Dios nos exhorta que nosotros, a pesar de esas pruebas, no nos rindamos. Amén. Nunca se rinda. Si usted es creyente, va a tener la fortaleza, va a tener, hermano, esa fuerza que Dios da a aquel que se las pide. Vea lo que dice: después que hubo hambre. La palabra hambre, ¿qué es para usted y para mí? Prueba. ¿Qué más? Necesidad. ¿Qué más representa la palabra hambre? Escasez. Y yo no sé, hermano, pero quizás eso es lo que hace que muchas veces muchos creyentes se debiliten en la fe y ya no continúan. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Se rindieron. ¿Y qué hay que hacer entonces cuando venga la escasez, cuando venga la necesidad? Esperar en el Señor. Porque si usted espera en el Señor, lo primero que va a recibir no es pan, sino la palabra que ha de saciar su hambre. Hubo hambre en la tierra, pero ¿sabe qué? No había escasez de palabra de Dios. Vean lo que sigue, versículo 2. Y se le apareció, ¿quién? Jehová. ¿Cuándo se le apareció Jehová? Cuando había, ¿qué? Hambre. Va, aquí aprendamos algo. Quizás usted no tenga
tenga dinero ni cuentas en los bancos. Pero sabe, si tiene a Dios, tendrá la dirección de Él. Y si tiene la dirección de Dios, usted sabrá afrontar la dificultad. Había hambre, sí, pero gracias a Dios Isaac tenía siempre ¿qué? Comunión con el Padre. Cuán importante es tener comunión con Dios. Cuán importante es saber orar. Cuán importante es rendirnos a Él y saber esperar. Había hambre en la tierra, así lo dice, ¿verdad? Y no es primera vez. Quiere decir que siempre han habido hambre en la tierra. Lo dice, no era la única, era la segunda, ya sabemos, ¿verdad? Esa hambre que tenía Isaac pudo haberle sido como quizás como un pretexto para poder decir, no, esto está muy duro, yo no sigo. Mas sin embargo, en la necesidad, Dios no nos ha dejado. ¿Cuándo le habló Dios a Isaac? Cuando había. Aleluya. Quiere decir que quizás puede usted y yo estar enfermo. Quizás no tenga dinero en la bolsa ni en el banco, mucho menos. Pero si tiene comunión con Dios, bendito sea Dios. Amén. Porque Dios todavía le puede hablar. Y si Dios me puede hablar, Él me va a dirigir. Y si soy obediente a la palabra de Dios y no me he rendido, ¿sabe qué voy a hacer? Oír y obedecer su palabra. Dios le habló en el momento del hambre. Estamos aprendiendo esa parte, ¿verdad? Y se le apareció Jehová y le dijo, oiga, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Va, iglesia, ¿qué quiere decir eso? Eso se llama dirección. Eso se llama que a pesar de la escasez, a pesar de la necesidad, a pesar que le digan que usted es un acabado, hermano, ignore esas cosas. ¿Sabe qué, hermano? No contienda, porque de eso va a hablar también el mensaje más adelante. Usted lo que tiene que hacer es no dejarse en ningún momento que la fe le falte. Porque cuando dice que Dios le dijo no desciendas a Egipto, Egipto para el cristiano representa el mundo. Egipto significaba, hermano, ir allá donde estaban los idólatras, los que no creían en Dios. Allí aparentemente había comida. Pero Dios le dijo a Isaac, ahí no vayas allá. ¿Y qué nos dice Dios muchas veces? A pesar de la necesidad, hermano, no se vaya con el mundo. Eso significa. No se grita. Mira, nosotros llevamos pastel y vos no, calladito. Porque Dios le ha dicho, no vayas con ellos. ¿Qué le dijo Dios? No desciendas. La palabra no descender, ¿qué quiere decir? Bajar. Recuérdese que Gerar se cree que está en una dirección hacia el norte y decir hacia abajo era el sur, que era lo que significaba Egipto. Amada iglesia, si Dios está con nosotros, Él nos va a dirigir, hombre. Esperemos que nos diga qué hacer. Mire, hermano, dice que yo no hay qué hacer. Dice que tal y tal cosa. El mejor consejo, hable con Dios y que le dé la dirección. Amén. No importa el momento y la dificultad que usted pueda estar pasando, pero hable con Dios. Porque eso fue importante. No vamos a ir a la historia de Abraham. Abraham, cuando hubo hambre en tiempos de Abraham, padre de Isaac, él sí fue a Egipto. Mas sin embargo, Dios a Isaac le dice, vos no vas a ir allá, ahí te vas a quedar. ¿Y eso qué quiere decir? Aquí te voy a demostrar quién soy yo. Vea lo que sigue, versículo 3. Habita, ¿cómo le dicen? Como forastero. Quiere decir forastero. Quiere decir una persona que no se va a establecer ahí. Una persona, hermano, que vive en un lugar, pero él no es de allí. No tiene que aferrarse, mas sin embargo ahí tiene que estar. Te es necesario. ¿Por qué? Por lo siguiente que le va a decir. 3. Habita como forastero en esta tierra. Y esto es lo que usted tiene que entender. Y estaré contigo. Esa palabra llévesela en su corazón. ¿Cuántos creemos que Dios está con nosotros? Amén. Eso es la palabra. ¿A dónde? Aquí en Zaragoza. Hermano, pero aquí es bien feo. Aquí está Dios con usted. Hermano, si donde yo vivo viera que feo es, ahí está Dios contigo. ¿Usted cree que Gerar era bonito? Si había hambre. Hambre y necesidad había, pero Dios le dijo, por favor aquí, no te vayas a aferrar, vos no sos de aquí, pero aquí quédate ahorita. Aquí te voy a bendecir. Así
Así lo dice la Biblia. Amén, iglesia. Versículo 13. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y oiga lo que sigue. Y si Dios está con nosotros, hay hambre. Pero ¿sabe qué? Hay bendición de Dios. Amén, hermano. Esa es la garantía de creer en la palabra de Dios. Y si usted ha creído en esa palabra de Dios, no se rinda, hermano. Pero es que mire, hermano, ya no me alcanza. Dios tiene misericordia. Si todavía Dios le habla, si todavía Dios le exhorta, si todavía Dios le dirige, dele gloria a Dios, hermano, porque a pesar de su enfermedad, a pesar de sus problemas, Dios ahí está con usted. Amén. Y esa es la bendición más grande. Aquí quédate, le digo, aquí te voy a bendecir. Así que deje de andar usted para un lado, para otro, que voy. No, usted quédese en la fe, en el Señor Jesucristo, que ahí Dios lo va a bendecir. Que mire que allá están repartiendo, sí, pero aquella bendición, aquello que te reparten allá, quizás no es para usted. Lo suyo está donde Dios lo ha llamado. Lo suyo está donde Dios le ha dicho, ahí quédate. Ahí te voy a hablar. Ahí te voy a bendecir y ahí te voy a prosperar. Porque muchos nos equivocamos y creemos, hermanos, que por ir a tal lugar, por ir a tal pueblo, por ir a tal nación, ahí está la bendición. Eso es mentira, hermano. Quizás muchos dicen, ¿usted por qué no ha pasado necesidades? Si usted supiera las que he pasado, que mejor no se las cuento. Pero Dios nunca me ha dejado aguantar hambre. ¿Y sabe qué? No he tenido dinero. Y Dios me ha bendecido grandemente. Dios me ha dado comida cuando yo no tengo pisto. Ha habido abundancia de todo, hermano, cuando no tenemos nada. ¿Y de quién depende? De mí, no, de la misericordia de Dios. Amén. Hermano, pero fíjese que allá en tal lugar, ahí viera cómo dan, así son los grandes canastos que dan de bendiciones. Yo quiero ir a traer. Si Dios le ha dicho que vaya, vaya. Pero si Dios le ha dicho que aquí lo va a bendecir, aquí quédese. Dios no está solamente allá abajo, no está allá arriba, no está a un lado, Él está en mi corazón. Isaac entendió eso. Hay hambre en la tierra, pero aquí te vas a quedar y aquí voy a estar contigo. ¿Qué más le digo? Aquí te voy a bendecir. Ahora dice el versículo 3, que no lo hemos terminado. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Había un propósito por el cual Dios quería demostrarle a Isaac que él estaba con él. Yo estuve con tu papá Abraham y yo le prometí a él darle estas tierras. Y para que eso se cumpliese era necesario, en primer lugar, que Isaac empezase a ¿qué? A habitar también ahí. Usted es luz porque Dios es su luz en su corazón. ¿A dónde? En el lugar donde vive. En el lugar donde trabaja, en el lugar donde estudia, a donde usted va, ahí va la bendición porque ahí va Dios con usted. ¿Por qué se va a rendir ante la necesidad? ¿Por qué va a huir si Dios va con usted? Empezó, hermano Isaac, a entender esto y se quedó allí. Avance conmigo, por favor. En este mismo capítulo, en el versículo 11, aparece cómo los mismos impíos dan fe y testimonio de que Isaac no era cualquier persona, que Isaac tenía algo diferente. ¿Sabe qué era, hermano? La bendición de Dios. Vea lo que dice el 11, rapidito. Entonces Abimelech era el rey de aquel tiempo de los filisteos, a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, ¿qué dice? ¿Qué es eso? Protección. ¿Y quién se le está dando? No es el filisteo, es Dios. Usted no sabe quiénes lo defienden, no son la gente, no son los vecinos, es Dios, hermano. Es Dios. Uy, qué feo esa gente que vive a la par donde usted. Cállese, usted deje que Dios hable por usted. No se ponga, ay, bien, qué sinvergüenzas son. Hermano, usted no sabe que a esos Dios los va a usar un día para bendecir su vida. Yo sé que muchas veces he repetido esto, que las personas que una vez Dios utilizó para que me llevasen a una clínica eran personas que nadie confiaba en ellos, ni yo los conocía. Pero
Pero ¿quiénes eran? Los filisteos que Dios quería usar para bendecirme. Si esa gente quizás no me llevan a la clínica, hermano, no era la gente en sí, si Dios a ellos los utilizó. Pero ¿de dónde depende eso? De Dios. Amén. ¿Para qué va a estar usted donde un montón de gente cucurupa que lo va a ver vomitar? ¿Ven? Se está muriendo. Ya, bien, mira, en vez de agarrarle la mano, vaya, vamos a ver. ¿Sabe que esa gente, hermano, es la que con la que muchas veces la gente le gusta estar? Ay, yo digo a la parte don, hasta el apellido no podemos mencionar, ¿verdad? A ver cómo llama. Y no le hablo. Yo prefiero vivir a la par del hermano Juan Charrasqueado, que cuando yo necesite sal, hermano, aquí está sal, y le traigo una tortilla. Pero es mejor. Hay que tener amistades de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque usted debe de saber que usted es la bendición a donde esté. A donde esté. Es que aquí tal y tal cosa. Dios está con usted. Suficiente con eso. No se dé por rendido. Los filisteos empezaron a ver que en Isaac había algo. ¿Y qué era? La gloria de Dios. Y le dieron hasta protección, pero también tuvo problemas con ellos. Versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra. Por favor, quédese ahí. ¿A dónde sembró Isaac? Y esa tierra que tenía. ¿Qué había en esa tierra en el versículo 1? Hambre. El Salvador es un pueblo podrido para mucha gente. Para mí es un pueblo de bendición. Amén, hermano. Amén. Vean, no están diciendo, este país no sirve. Y aquí está bien bendecido, ¿no? Te da cuidado. A mí se me ha salido. No, si aquí no servimos, hasta nos incluimos nosotros. Imagine que sinvergüenza somos, ¿va? Dios por eso nos debería de castigar, ¿no cree usted? Y no, Dios vive en nosotros, pues ¿cómo vamos a decir que no servimos? Isaac empezó, bueno, como Dios aquí me dijo que me quedara, dijo, tiró sus granitos de maíz. ¿Por qué? No se rindió, no se fue para Egipto. ¿Qué quiere decir? No se fue para el mundo. No se fue a mendigar. Él creyó la palabra que Dios le dijo. Aquí quédate porque yo estaré contigo. ¿Y qué más le dijo? Y te bendeciré. ¿Cuántos tenemos a Dios? Amén. Entonces la bendición de Dios está en nuestros corazones. Amén. Todo lo que haga, hágalo en el nombre del Señor. Todo lo que haga. Señor, en tu nombre voy a hacer esto. Y Dios, usted ponga su gracia sobre mí, que sea de bendición. Y váyase tranquilo que la bendición de Dios va con usted. No vaya con esa cara, que hoy está malo, hoy no se vende, hoy no sé qué, hoy no sé cuándo. Ay Dios, hermano, le aseguro que nada va a ser. Nada va a ser. Porque en su mente y en su corazón los cielos están cerrados. Pero si en su mente y en su corazón vive Dios, los cielos están abiertos. Amén. ¿Qué dice el versículo 12? Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Cuál tierra? La tierra donde Dios le dijo que se quedara. Ahí sembró. ¿Qué más dice, hermano? Y cosechó aquel año, como dice, hermano. ¿Pero cuándo? Cuando en la tierra había ¿qué? Pero el Hijo de Dios estaba muriéndose de hambre. ¿Se puso a qué? Se puso a trabajar. ¿Qué quiere decir? No se rindió. Las demás gentes estaban así. Hoy no hay nada. Pero Isaac, Dios le dijo, yo estoy contigo. Ah, usted está conmigo, Dios. Bueno, me puso a sembrar. Aunque le digan loco, hermano, en el jardín siempre rábano. Usted, hermano, eso da pena. Sí, cuando esté en los rábanos, a ver si le va a dar pena. Mire, mi esposa en una maceta sembró un chile. Y dio un chile. Y no lo cortamos porque se veía bien bonito. Pero qué bonito cuando se ve el fruto. La gente ve viejos locos sembrando chile aquí. Cuando ven el chile, cualquiera lo lleva. A ver, hermano. Siempre tomate en la maceta. Es que aquí no hay dónde. Mire, los japoneses en el techo de su casa, los tubos los parten por mitad, los llenan de tierra y ahí siembran sus vegetales. No se andan quejando. Y usted los ve todos feos, así con los ojos así, y está de burla de ellos, sí. Son así porque muchos piensan. ¿Cuántos nos hemos burlado de los chinitos?
Con la apariencia jugamos nosotros, ¿verdad? Así somos nosotros. Nos vemos en el espejo, ay, qué inútil soy, qué feo me hizo papá. No se da cuenta el Padre que tiene adentro. Amén, hermano. Amén. Ese Padre es hermoso y es todopoderoso. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios le hizo ver ¿a quién? A Isaac. ¿Qué más dice el versículo? Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, ¿cuánto? Al 100 por uno. Un grano le produjo ¿cuánto? 100. Pero si usted se queda sentadote allí, ay hermano, hoy no cae nada, nada va a caer. Usted se va a caer de la mano. Y es más fácil que se pudra el palo, te hemos puesto la mano. Así no pasa nada, iglesia, si nos damos por rendidos. Darse por rendido es sentarse a esperar que le venga la muerte. Pero si usted en el nombre del Señor empieza a dar sus pasos de fe, Señor, en tu nombre Jesús, aquí tengo este palo de cincuya y lo voy a ir a vender. Les voy a contar una historia. Yo creo que ya le he contado. Ya voy el pastor, pues. Fíjese que donde en la misericordia de nuestro Dios, nuestros padres nos criaron, el árbol más hermoso que había en el patio era un palo de cincuya. ¿Cuántos conocen la cincuya? ¿Conocen la cincuya? ¿No la conocen? La cincuya es una como pelota que tiene un montón de puntas. Se parece es de la misma familia de la nona. Esa cincuya caía y nosotros corríamos porque costaba una peseta de Colón en el pueblo. Y eso significaba que el que agarrara la cincuya iba a comer charamusca cuando iba a la escuela. Pregúntenle a mi hermano, usted dirá que es mentira, pregúntenle a mi mamá. Yo no sé si todavía existe el palo de cincuya, mi mamá vendió esa casa. Pero ahí estaba un palo de cincuya donde, por cierto, ahí dormían las gallinas también. Pero las cincuyas era el fruto, hermano, que nos producía a nosotros. ¿Y qué nos daba? Ganancia. ¿Y quién se la llevaba? El que se quedaba viendo. El que se levantaba rápido, ¿verdad? Pero aquel que dice, es que siempre llega primero. Pues sí, ¿por qué usted se queda sentado? Mi amado hermano, esto es lo que usted y yo necesitamos, saber que tenemos a Dios dentro de nosotros. Y usted dirá, un palo de cincuya. Sí, para mucha gente, en ese tiempo, para mí un palo de cincuya era una bendición. Sí, claro. Así que no desprecie lo que tiene alrededor suyo. Usted no sabe cuánto está perdiendo. Hasta patadas le tiran. No sabe si hay alguna corita que se puede echar en la bolsa. Pero ¿por qué sucede muchas veces? Porque no hemos oído la voz de Dios que nos dice, ahí te tengo. Sabe que la gente se queja en este país de tanta pobreza, que tanto no sé qué. Y sabe que hay gente que está desparramando un montón de dinero, hermano. Y el que tiene sabiduría lo puede administrar bien. Pero esa sabiduría no se la da nadie más que nuestro Dios. Dice el versículo, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno y le bendijo ¿quién? Jehová. Versículo 13. El varón, ¿qué dice, hermano? Se enriqueció y fue próspero. Fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse ¿qué? Vale, la pregunta es, ¿a dónde? En la tierra donde había, pues no es allí mismo que él sembró. Allí mismo, hermano. ¿Qué tal si él no oye la voz de Dios y se va para Egipto? No hubiera visto esta bendición. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la palabra que Dios le dio está dando fruto. Él está viendo el resultado de haber creído a la palabra de Dios. Había hambre en la tierra, pero había palabra de Dios. Así es que si hay palabra de Dios, no hay hambre. No hay necesidad. La misma palabra de Dios un día lo va a despertar. Ven, y vos, ¿qué estás haciendo aquí sin vergüenza? Nos va a decir Dios. ¿A cuántos Dios nos ha dicho así? Amén. Levantate aunque sea bañarte, nos ha dicho Dios. Amén, hermano. Porque dice que el hombre fue prosperado en una tierra donde había hambre. Claro, y a la gente no le gusta. A la gente no le gusta. ¿Ve? Antes no tenía nada, ¿ve? Hoy una bicicleta se ha comprado, ¿ve? ¿Por qué? La gente quiere verlo como, hermano, arruinado. Fíjate que hoy ya trae bolsas del mercado y antes nada. Pero la gente lo... ¿Sabe qué?
Porque no es usted, es Dios quien lo bendice. Y ahí es donde vienen los problemas y tiene usted que saberlos afrontar. Y ante esa crítica, no se rinda tampoco, ni se ponga al dime que te diré. Vea lo que sigue, versículo 14. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos, ¿qué pasó? Envidia. Cuando usted empieza a caminar rectamente y Dios le empieza a bendecir, muchos le tienen envidia. ¿Y qué hay que hacer? ¿Caminar arrogante? No. ¿Y qué hay que hacer? ¿Callarles la boca? Callarse uno. Ya lo que sucede. ¿Qué le tenían al hombre? Envidia. ¿Por qué? Porque había hambre en la tierra, pero él tenía hambre. No, él se había hecho rico. Él sembraba y cosechaba. Amén, iglesia. Pero la gente decía, uy, mira. Versículo 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Por eso había hambre, porque allá había agua, pero ¿qué habían hecho los filisteos? Va que la misma gente cierra los chorros. ¿Y cómo son los pozos hoy, hermano? ¿Qué significa que habían cerrado los pozos? No había agua. Y si no había agua, no había cómo la tierra pudiese producirse. ¿Y por qué? Porque la gente no conoce de Dios. Cuando la gente se va de la iglesia, ya no lee la Biblia, ya no se congrega, ya no ora, hermano, ¿sabe qué está haciendo? Cerrando los pozos. Y es como el ejemplo aquel, ¿verdad? Vamos a buscar agua, no hay. ¿Por qué? Nos hemos alejado de Dios. Dice el versículo que los hombres habían cerrado los pozos. Dice así, ¿verdad? Pero avanza otro poquito. Versículo 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Lo echaron. Y usted se asusta que le digan: de aquí andate, aquí ya no cabes. Gloria a Dios, dígale usted. Solo esperame un ratito que Dios me dé dónde. No me ponga a pelear. Ya va a ver, versículo 17. ¿Qué hay que hacer, hermano? Irse con Dios. No se ponga a pelear. No, que aquí es mío, que aquí es tuyo, que aquí es mío. No se ponga a pelear, hermano. A donde usted vaya, Dios está con usted. Amén, iglesia. ¿Qué hizo Isaac? No, yo aquí me quedo. No. Él solo se apartó porque no se fue de toda la tierra. Acuérdense que Dios le había dicho que no se fuera de ahí, ¿verdad? Vea lo que dice el versículo 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, en el mismo lugar. ¿Y qué pasó allí? Ahí se quedó a vivir. No se ponga a pelear, hermano. Si le dicen: vaya, hermano, van a hacer esta silla por acá, hágase tranquilo. Es que aquí no cabe usted y van dejando este espacio allá. Hágase un ladito. Acuérdense que Dios va con usted. Nunca se ha subido un bus donde una persona, hermano, ocupa el asiento de dos, pero ahí en medio va, ¿verdad? ¿A cuánto les ha pasado, hermano? Y usted queriéndose sentar tranquilo, hermano, parado va mejor, pero no se ponga a pelear con la señora por el asiento. Se va a caer del asiento. Amén, hermano. Amén. No se ponga a pelear. ¿Qué hizo? ¿Le hicieron así a Isaac o no? ¿Y qué hizo él? Tranquilo, se hizo. ¿Por qué? La bendición era él. No era él en sí, sino al Dios que llevaba en su corazón, como usted y yo en esta tarde. No se ponga usted: ay, aquí yo mando, aquí él. Tranquilo, hágase a un lado que Dios va con usted. Amén, hermano. Amén. Vea lo que sucedió. Versículo 18, perdón. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por nombre que su padre los había llamado. Allá habían pozos de agua que Abraham había abierto, los volvió a abrir. ¿Y sabe qué halló? Agua. Entonces, hermanos, si me hacen a un lado, yo debo de saber que Dios va conmigo. ¿Amén, hermano? Si usted, hermano, que piensa, hermano, que allí me echaron de esa empresa, me echaron de esa casa, tranquilo, a donde va, Dios va con usted. Amén. No se quede viendo aquella casa, a donde lo echaron, aquella empresa. Allí trabajaba yo, siempre lo digo, que no quiere que estemos allí. Dios va, la bendición va conmigo. Amén, hermano. Amén.
Y si ese presa no quiebra conmigo, porque quizás haya otro cristiano. Pero la bendición de Dios va conmigo. Y vean lo que sucedió en el versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, aleluya. ¿Qué tal si se queda allá? A donde iba Isaac iba la bendición, ¿o no, hermano? Continúe, 20. Los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. ¿Y por qué no la sacaron ellos? Va que parece chiste, ¿va? Cuando usted, hermano, ha hallado una cola, esa era mía, porque no la agarraron antes. Es Dios con usted, pero no se ponga a pelear. Dice que aquellos hombres que vivían allí en Gerar dijeron: esa agua es nuestra. Así dicen algunos. ¿A cuánto nos pasa eso, hermano? Eso era mío. Cuando, mire, los hermanitos se pelean hasta por camisas que ya no le quedan. Esa camisa era mía. Ya no le queda porque él está bien grandote, ¿verdad? Esa camisa era mía. Cuando se la había roto. Ya ahí le queda como que es costurina, pero él la quiere tener solo de adorno. A un muñeco se la pone. ¿Por qué, hermano? Porque así es el mundo. ¿Y qué hay que hacer? No se ponga a pelear, hombre. No se rinda. Usted siga buscando la bendición de Dios, que la va a encontrar. Ha encontrado bendición él, pero se la quiere quitar. Ve el versículo 20. Los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. La palabra Esek significa contención. Entonces Isaac le puso nombre a esos pozos y dijo: estos pozos son contenciosos, ¿verdad? Continúa el 21. Y abrieron otro pozo. ¿Y qué dice, hermano? Y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sidna, que significa enemistad. Mire, hermano, usted se va a poner a tocar puertas, se le van a abrir y otros se las van a querer cerrar. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Se va a poner a pelear por esa puerta? No. Pero ¿sabe qué? No se rinda. Amén, hermano. ¿Cuántos pozos lleva abiertos ya? Ya llevo 3. Y en los 3 ha encontrado problemas, ¿verdad? ¿Qué tal si dice: no, ya no voy a seguir abriendo el pozo, mejor que me vengan a dejar el agua? Se muere. Usted va a esperar que otro le lleve el agua, así le va a llevar, hermano, el agua bien caliente, para que se muera de un solo. Amén, hermano. ¿Qué dice el versículo 22? ¿Y qué dice? ¿Cómo dice? Y se apartó de ahí. Apártese del pleito. Amén. Amén. Deje la tortilla que le están diciendo que es de otra gente, no se la coma. No pelee, le va a hacer daño. Ahí lo dice, no lo estoy diciendo yo. Se puso a pelear por los 3 pozos que acaba de abrir. Se apartó de allí. ¿Le gustaban los problemas a Isaac? No. ¿Y a los hermanos de la iglesia, en la familia de Dios? No, hermano. No pelee, no contienda, no se rinda. Dios es la bendición suya. Y Él está dentro de su corazón. Vayamos terminando, versículo 21. 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y ahí, ¿qué pasó? Encontró paz. Y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Encontró el lugar donde Dios tenía la bendición y la paz para él. Amén, hermano. Amén. Pero para eso, ¿cómo se encuentra? No rindiéndonos. Terminen. 23. Y allí subió a Beerseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas. Porque le vuelve a decir: yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y siempre van a llegar a molestar. Si Dios quiere, sí, pero si no, van a llegar en son de paz. Pero sí, 28. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usam, amigo suyo, Ficol, capitán de su ejército, y le dijo: Isaac, ¿por qué venís a mí?
pues ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto. ¿El qué? ¿Qué le va a decir la gente? Yo he visto que Dios lo bendice. Eso es lo que Dios quiere. Amén. ¿Quién está diciendo que Jehová está con él? Los mismos que lo echaron. No me preocupa, va a haber gente que le dice, yo que hoy te veo un poquito mejor. La gloria es para Dios. Amén, hermano. Yo que te veo un poco mejor. Sí, porque Dios está conmigo. ¿Hemos aprendido algo esta tarde? Amén. La gloria es para Dios. ¿Y qué hemos aprendido? Que la bendición la tenemos dentro de nuestro corazón. Por lo cual no hay que rendirnos ni andar peleando. Amén.